las drogas. Obviamente, después del triunfo de Donald Trump, en Colombia nos preguntamos cuál va a ser la relación entre ambos gobiernos, y la agenda de drogas es uno de los ejes cruciales en esa relación, han dicho muchos expertos. Y dos, porque tiene coincidencia con el tema de Cali, porque después de que se acabó la COP16, después de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuviera allá, en unas declaraciones dijo que, aceptaba el cuestionamiento que hacía el gobierno colombiano sobre la metodología que se utilizaba para medir las hectáreas sembradas de coca en el país. Recordemos que es Naciones Unidas la que entrega el reporte de cómo estamos de cultivos ilícitos en Colombia. Y el gobierno del presidente, a través de su ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, le ha dicho a Naciones Unidas que tenemos que revisar cómo se están haciendo esas mediciones, porque puede suceder que la metodología que se esté utilizando lleve a resultados erróneos. Y por eso quiero saludar a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, agradeciéndole su tiempo. Sé que tiene una reunión en unos minutos y por eso le agradezco enormemente que nos atienda. Bienvenida a Mañanas Blue. Camila, muchas gracias, y como siempre disponible para Blue Radio. Ministra, ¿por qué ustedes consideran que la metodología que está utilizando Naciones Unidas para la medición de los cultivos ilícitos se debe cambiar? A ver, te voy a contar dos historias. La primera, que tiene que ver con el método que se utiliza, es un método que nosotros llamamos prospectivo. Y ese método prospectivo lo que hace es generar una hipótesis a través de un análisis de un territorio. Y esto nos lleva a dos condiciones particulares. La primera, que cuando nosotros hablamos de qué es lo que realmente ha salido como cocaína o como producto fabricado, no se puede medir. Tampoco se hace utilización de las incautaciones ni la destrucción de laboratorios para trabajar la cifra final, y sobre esos supuestos generamos algo que ha insistido también la directora de ONU, que es Candice Welch, que significa que ellos lo que hacen es una proyección y un potencial. Entonces, ¿cuál es la discusión que tenemos de fondo? Y la tenemos desde el Ministerio de Justicia, y el presidente ha hecho énfasis en varios elementos. Que cuando yo hablo de potencial, no hay posibilidad de medir lo real, y desde ese punto de vista no se está dando un dato con una evidencia que pueda decir eso fue lo que pasó. Lo segundo, que al no descontar las múltiples acciones que hace la Policía Nacional y la Fiscalía, como son incautaciones, destrucción de laboratorios, destrucción de clorhidrato, pues resulta que tampoco se está contando que ese material no ha salido del país porque fue objeto de incautación, destrucción, o desde ese punto de vista de inhibición de que salga esa cocaína o realmente tenga algún resultado. Y esta metodología lleva a que el Ministerio de Justicia le planteó 20 preguntas a UNDOC, y en particular a la directora, entendiendo que ellos han sido claros en que hay es un potencial registrado, pero también necesitamos que se tengan en cuenta todos los elementos que han servido para generar la incautación que no ha salido. Lo segundo, hay zonas azules, que tampoco se ha puesto mucho énfasis en este tema, que han significado que estos departamentos han dejado de cultivar la mata de coca, y que desde ese punto de vista tenemos elementos para decir que esas zonas azules son muchas, e incluso un departamento ya no cultiva coca. Desde ahí también tenemos que decir que no tuvieron en cuenta la baja del precio de la coca, en donde por información que nosotros recepcionamos directamente se dejó de utilizar el producto porque era más costoso producirlo que el beneficio que sacaban, porque el precio llegó a 5,000 pesos tonelada, lo que no justificaba, y esto tampoco se tuvo en cuenta. Entonces, cuando nosotros hacemos esta aproximación, lo que tenemos que decir es que no hay tampoco una explicación clara de que si es el año en que realmente hubo el menor crecimiento, como es el 10%, porque en el año 21 venía con el 13% y en los años anteriores con el 47%, y el 23 tiene el 10%, no hay lógica en decir que tenemos
un aumento del 53%. Esta metodología no explicaba esos aspectos y desde ese punto de vista, pues tenemos también unas inconsistencias, no solamente matemáticas, sino que la evidencia y el contexto no se puso en el informe. Señor. Sí. Pero ministra, mire, de todas maneras, en el informe también se dice, por ejemplo, que la producción se incrementó en 2.660 toneladas. ¿Esa cifra de dónde sale? Y si no obedece también al incremento o al crecimiento de ese 10% de área cultivada de hojas de coca. Buscando como, o sea, de alguna manera entender las cifras que da la ONU sobre el crecimiento del área cultivada en Colombia, que creció un 10%, pero también de la producción de la cocaína. Esa cifra, ¿cómo se explica o cómo se la explican al gobierno? Esa es la pregunta que hacemos ahorita para que nos digan cómo sale esa cifra. Y el tema es particular. Ellos no hacen verificación sobre producción, es decir, ellos no verifican exactamente lo que sacan, sino hacen una proyección de lo que puede salir. Y ese es un tema que estamos discutiendo claramente, porque yo no puedo decir que salen 2.660 toneladas, cuando resulta que no sé exactamente cuánto se vendió, cuánto se produjo, pero tampoco sé cuánto se incautó. Y eso precisamente el tema de la metodología, en donde encontramos respuestas que son muy importantes aclarar y que entendemos dentro de la mejor cordialidad, porque además el trabajo con CINSI y con la ONU es dentro de la cordialidad. Necesitamos esas explicaciones que desde el punto de vista metodológico no se sostienen. Y ahora efectivamente hay unas en donde hemos recibido una respuesta que hemos pedido incluir en el informe final para poder diagramar realmente estos temas en la realidad de lo que está sucediendo en Colombia. Y les voy a dar una explicación chiquita. Ellos dicen, mire, analizamos 2 departamentos, es decir, no analizaron 32 departamentos, pero sí han visto por particular que en algún departamento, y este se refiere a Nariño, hay unas matas que tienen por lo menos una capacidad de producción mayor. Pero eso no quiere decir que todo eso haya salido al mercado. Y esto significa también que cuando se habla de esta proyección, uno calcula, pero no hay verificación de campo y ellos nos afirman, tampoco lo podemos hacer, de saber, obviamente usted sabe que esto sale de manera ilegal, pero tampoco pueden decir que todo eso se produjo, porque no pueden hacer esa afirmación. Y esto significa decir que tenemos una mata, por ejemplo, que puede dar un rendimiento de 3 veces más que la mata o la clasificación que teníamos inicial de una cepa o de una clase de arbusto. Pero al decir esto, lo que nosotros decimos claramente es, esta metodología es una metodología que, como ellos lo explican, es potencial. Por lo tanto, no es comprobada. Y desde ese punto de vista, nosotros sí le pedimos que corrigieran e incluyeran el tema de las incautaciones, el tema de lo que sí físicamente se está demostrando que sale, porque ese es un elemento fundamental también para hacer una aproximación mucho más cercana a la realidad. Incluso, como lo manifestó el mismo presidente de la ONU, el presidente Gutiérrez, está claro que la metodología, nos sentamos ya en 3 ocasiones a hablar de esta metodología. Se está replanteando la metodología desde el punto de vista de lo que necesitamos también conocer. Ministra, señora. Claro, ministra, revisar esa metodología es importante porque, es decir, evidentemente ahí está todo el informe, siempre se usa esta metodología para entregar el informe sobre cultivos ilícitos, pero ese informe que dice cuántos cultivos ilícitos tenemos en Colombia es el que da para las negociaciones y discusiones, por ejemplo, con Estados Unidos, que acaba de tener unas elecciones presidenciales y que va a cambiar de gobierno y probablemente tendrá una política distinta frente a las drogas. Ese informe es importante por eso, porque es como la hoja de ruta para entrar en negociaciones en la lucha antidrogas con el mundo. Yo te diría que tiene 2 importancias, Camila, y la importancia fundamental también es medir la política que está haciendo el gobierno de sustitución y de erradicación, porque el tema hacia afuera puede tener incidencia, pero nosotros estamos certificados incluso con ese informe.
Es decir, en este momento Colombia está certificada. Desde ese punto de vista, lo que más nos llama la atención es que nosotros sí necesitamos ver cómo está operando la política que realmente ha generado una gran incautación y una gran actividad de interdicción por parte de las autoridades colombianas, y que tampoco se puede quedar en el vacío ese esfuerzo, porque significa que también estamos desconociendo el trabajo, ministra, el cumplimiento de la erradicación y obviamente del control. ¿Aló? ¿Me oyes? Aló, sí, sí, es que por un momento se me fue la comunicación, Okay. pero ahora le digo yo, siendo verdaderamente pragmáticos y realistas, ¿qué tan factible es que de verdad esa metodología se pueda cambiar? Mira, yo creo que sí, creo que es importante entender que es una metodología que viene hace tiempo, pero que además no refleja la realidad de lo que está pasando en los países. Y creo que desde ese punto de vista es importante tanto para los países afuera como para Colombia que realmente se tenga una posibilidad de generar el contexto y de generar la forma como se evalúa. Yo hago un ejemplo clarísimo. Si tú pones una panadería y tú dices, yo voy a vender 5,000 panes, eso es una proyección, pero resulta que yo vendí solamente 10 panes, tengo que saber que solo vendí 10 panes para saber cómo va mi negocio. Y este informe es del 2023 que se entrega en el 2024. Es decir, en el 2023 yo ya no puedo estar sobre proyecciones, sino sobre concreciones. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Qué se quitó del camino? ¿Qué se incautó? Y esta metodología significa decir realmente cómo vamos. Y en esta lucha frente al tema de sembrando vida, desterrando narcotráfico, para el gobierno, para el Ministerio de Justicia y para la nación, es muy importante realmente también ver cómo se han transformado territorios, cómo se ha quitado siembras de coca por sustitución de cultivos o por erradicación voluntaria. Esto también te mide una dinámica en los territorios, te quita crimen organizado alrededor, te genera la posibilidad de que las comunidades se oxigenen frente a actividades lícitas. Y esto es muy importante para Colombia, no es ni siquiera para el exterior, es parte de la política pública que significa trabajar en la esencia de lo que estamos haciendo por una Colombia en paz. Y esto significa también entender cuáles son las formas en que nos miden y cuáles son las formas y los métodos. Si yo dijera, Blue Radio tiene una estadística de oyentes y ustedes dicen, vamos a llegar a un sector poblacional de 1 millón, pero resulta que esa es la proyección, pero ustedes llegaron solo a 500,000, pues lo que tienen que decir es, esos 500,000 fueron los únicos que nos escucharon. Yo aspiro que sean muchos millones los que oigan a Blue Radio, pero el tema es que cuando usted quiere saber cómo le está yendo, usted tiene que tener certeza sobre la forma de medición y sobre la forma como esa metodología se aplica. Pues ministra, mil gracias por atendernos, ministra Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, gracias por atendernos. Camila, quería preguntarle precisamente dígame Lucas. Espéreme un segundo, que no podemos dejar ir a la ministra sin preguntarle por una denuncia que desde la oposición está haciendo el senador David Luna y que dice, Camila, que hay un borrador de decreto del ministerio que tiene un supuesto mico que con 2 artículos le permitiría al Estado comprar todos los cultivos de coca del país con la excusa de declararlos de uso científico o medicinal. ¿Qué responden, ministra, ustedes desde el gobierno? ¿Quién estaría controlando ese uso científico medicinal? Lucas, el proyecto no permite ampliarse más allá de lo que permite la Convención, la Ley 30 y la autorización del CNE. Dentro del concepto particular de ese proyecto de labor investigativa y científica, tiene que haber autorización del CNE y tiene que haber autorización y regulación como lo exige la Convención y la ley. Por esa razón, también tenemos que entender que la mata de coca se ha probado internacionalmente la cantidad de beneficios que tiene en farmacéutica, en biocombustibles, en comestibles, en toda esta producción que incluso ya se está vendiendo a nivel mundial. La vende Bolivia, la vende Perú. Colombia también tiene una infraestructura autorizada y lo que se está haciendo en este proyecto que está sometido también a las observaciones es regular de mejor manera para efectos de que se pueda ampliar la venta lícita de este producto que se llama coca y también la amapola.
Ahora sí. Exministra Ángela María Buitrago, exministra no, ministra. Exministra. Todavía usted es ministra, no quiero que sea exministra. Camila, gracias. No quiero que sea, no quiero que sea exministra. Pues se me fueron las luces en estos momentos. Gracias por atendernos y por ser tan clara en su explicación. Un saludo especial. Camila, con un gusto enorme, y yo sé que tú tienes un cariño especial, así que muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, ¿Sabe Camila. Lucas?